Feliz Pascua, bienvenidos a todos a Caminando, el programa de Popular Televisión Cantabria que trata la realidad socio-religiosa de la diócesis de Santander. En esta ocasión vamos a seguir hablando sobre el plan de formación de lectura creyente que comenzó en Cuaresma con Juan Abad, que es el director del servicio bíblico de la diócesis de Santander. Bienvenido, Juan. Hola, Arturo, muchas gracias y bienvenido también, o iba a decir saludo a todos los espectadores fieles que siguen este programa por Popular Televisión. Os saludo. Muy bien, Juan. Bueno, vamos a seguir hablando de ese proyecto de la lectura creyente que comenzamos hablando en Cuaresma y que ahora va a retomar pues la segunda parte, que es Pascua. Pero primero cuéntanos, haznos recordar qué es la lectura creyente por si hay alguien que todavía no lo conoce. La lectura creyente ya se inició en la diócesis hace 25 años y fundamentalmente era acercar la palabra de Dios, y sigue siendo acercar la palabra de Dios para poder entender el mensaje no solo de Jesucristo, la figura de Jesucristo, sino también para que nosotros podamos profundizar y vivir en lo que creemos, en la fe que creemos y en lo que nos sostiene. Ese es el objetivo fundamental de la lectura creyente en todo este recorrido. Y a partir de ahí, pues seguimos dando pasos. Y este es uno de estos pasos en el cual continuamos con la lectura creyente. Muy bien, como decía, pues en Cuaresma, con las lecturas, eran las lecturas de cada domingo, pues se ha ido trabajando lo que es la Cuaresma en grupos, en las parroquias, y ahora desde el domingo de Resurrección se está haciendo lo mismo, ¿no? Se han ideado unos materiales que tenemos aquí, con los cuales los grupos de lectura creyente o cualquier otra persona que esté interesada puede trabajar estas lecturas, ¿no? Puede seguir este plan de formación. Sí, Arturo. La verdad es que realmente en este espacio de tiempo entre Cuaresma y Pascua lo que queríamos era volver a releer los textos bíblicos, pero en la clave de un concepto bíblico muy interesante, que es el concepto de la alianza. En Cuaresma, en un breve recorrido, hemos ido viendo lo que es el significado de la alianza, desde la alianza de Noé, desde la alianza de Abraham, desde la alianza de Moisés, con los 10 mandamientos, con los profetas que nos recuerdan esa alianza y ya no se convierte en un dato objetivo externo, sino que se interioriza, bueno, hasta llegar a la nueva y definitiva alianza que se produce en la última cena con Jesucristo. Jesucristo es la última, definitiva y nueva alianza, el último, definitivo y nuevo proyecto de Dios para con nosotros, ¿no? Para ese diálogo, para esa historia de salvación, ese diálogo que Dios quiere mantener con nosotros. En Cuaresma vimos ese recorrido por el Antiguo Testamento a partir de las primeras lecturas de las liturgias dominicales, y ahora nos centramos fundamentalmente en la figura de Jesucristo a través de los evangelios en este tiempo de Pascua, que además va a llegar hasta Pentecostés, hasta la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y Juan, cuéntanos cómo ha sido la experiencia, o sea, de los grupos, de todas las personas que se han acercado a la Biblia con este proyecto, con este método durante la Cuaresma, y que os habéis reunido, y seguro que habrá habido otros que a lo mejor desde sus casas, no lo sabemos, pero tú conoces la experiencia de los grupos con los que has estado. Sí, yo fundamentalmente conozco la experiencia de los grupos de mi parroquia, de las parroquias de Montes Claros y de Santa Sofía, pero también me han llegado ecos de otras parroquias que sí que se han reunido y que han pedido los materiales para continuar. Incluso sé de personas que se han descargado, grupos de jóvenes, que se han descargado estos materiales para continuar o para realizar ese itinerario de Cuaresma, y espero que también lo hagan en este tiempo de Pascua. La experiencia es positiva, porque el concepto de la alianza, que le repetimos una y mil veces en la Eucaristía y en la consagración, resulta que puede ser novedoso para aquellas personas que se acercan con una mirada un poco más profunda y con una mirada más interrogativa, más perceptiva sobre este término, sobre este concepto. ¿Y cómo han sido los testimonios, la gente que ha dicho que
¿Cuáles han sido sus impresiones? Bueno, las impresiones son positivas, como digo, son de interés, a veces de asombro, a veces de decir algo así como, pues esto no me sonaba, es que esto no lo estudié en mis tiempos, es que me enseñaban otra cosa. Ese tipo de realidades, pero sobre todo me quedo con la idea y con la imagen de personas que a partir de lo que descubren son capaces de profundizar en su vida creyente y son capaces de contemplar con mayor profundidad el misterio que tenemos, esa relación de amor, ese diálogo de amistad que Dios siempre ha tenido con el ser humano. Muy bien, Juan, ahora coméntanos, ahora vamos a tratar también la alianza, este proyecto, pero en Pascua. ¿Cómo vais a hacer? ¿Cuál es el esquema? ¿Cómo lo tenéis organizado? Sí, bueno, lo primero que yo creo, Arturo, que tenemos que tener en cuenta que los relatos bíblicos sobre la resurrección no son estrictamente descripciones forenses y estrictas no son datos historiográficos como lo podríamos entender hoy en día. No es la sábana santa, ¿no? Vamos, no... Sí, no, más que nada, sobre todo lo que se refiere en los textos bíblicos es a que nosotros podamos contemplar el misterio. Y una vez contemplado, creerle, introducirle dentro de nuestro corazón. Por ejemplo, en este tercer domingo de Pascua, la lectura del Evangelio nos va a realizar eso, va a significar el hecho de que podamos entender, comprender las Escrituras para entender mejor este signo de la resurrección. Utiliza una palabra muy bonita que es recordare. Recordare en latín es recordis, es volver a pasar por el corazón. Por tanto, es profundizar, no solo atraer a la memoria, es profundizar sobre los signos para que creamos y para que vivamos esa experiencia pascual, que es muy, muy, muy importante. Eso es el bloque y lo vamos a realizar desde el punto de vista de la resurrección, desde el punto de vista de Jesús como alianza y como la resurrección, desde el punto de vista de la fe. Muy bien, este es el marco general. Ese es el marco general en el que vamos a tratar. ¿Cómo se realiza la sesión de lectura creyente? Eso es. Pues analizamos el texto bíblico. En primer lugar, ¿qué dice el texto? Es muy importante, es la exégesis de qué dice el texto. Porque muchas veces nosotros solemos hacer que el texto diga todo lo contrario a lo que realmente el autor planteó en su origen. El autor sagrado, el hagiógrafo, planteó en su origen. Por tanto, como ha sucedido en muchas ocasiones, y tú lo sabes, Arturo, pues realmente se han utilizado los textos bíblicos para justificar verdaderas barbaries. Por tanto, hay que tener muy claro qué dice el autor y hacemos una guía de lo que dice el texto en concreto, para sus destinatarios de su tiempo, qué quiso marcar el autor con su frase. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz y la fe se actualiza, también es tarea por nuestra parte actualizar la fe. Por tanto, el segundo aspecto es no solo qué dice el texto, sino qué nos dice a nosotros el texto. Y ahí las personas también participan desde una oración, desde una meditación, sobre qué les ha sugerido el texto para su actualidad. Como es un diálogo, el tercer paso es la oración. Muy bien, Dios nos ha comentado algo, ¿qué le decimos nosotros a Dios? Y entonces es la oración a partir de lo que se ha meditado en el texto. Y como la palabra de Dios no queda en el vacío, la palabra de Dios tiene que llevarnos a un compromiso. Por tanto, el cuarto aspecto es qué te sugiere para tu semana o para tu vida o para un tiempo concreto esta palabra de Dios que hemos meditado y que hemos escuchado y que hemos reflexionado y que hemos orado. Eso sería el cuarto paso. Y el quinto, como forma parte de una lectura orante, acabaríamos, al igual que iniciamos la sesión, acabamos con una oración referida a lo que nos ha, a lo que hemos tratado en la sesión. Vale, entonces en primer término, o sea, cada uno individualmente hay un trabajo personal, ¿no? En sus casas de lectura, convocáis las reuniones en la parroquia, porque claro, vosotros todo lo que es la cuestión sanitaria también la estáis teniendo en cuenta, ¿no? En este periodo. Sí, sí. Breve paréntesis, vamos. Sí, sí, la verdad es que bueno, hay un trabajo previo, yo sé que las personas lo preparan porque lógicamente tienen que leer el texto y él les tiene que ir resonando durante la semana. Y después nosotros, por ejemplo, en nuestro caso nos reunimos en la iglesia. La iglesia es un espacio relativamente más amplio, guardamos las distancias de seguridad, entramos con las normas higienizantes, las puertas siguen estando abiertas, la ventilación es adecuada, así que
garantizamos todas las realidades sanitarias para que se puedan ejercitar estos encuentros, se puedan realizar estos encuentros. Espacios, distancias, normas de seguridad. Claro, incidimos un poco en este aspecto por si hay alguien que todavía tiene pues un poco de miedo, que dice, bueno, y estas reuniones y tal, no, pues que se sepa que se cumplen con todas las normas sanitarias y que no hay ningún riesgo para estar, orar y compartir la palabra de Dios. Por lo menos nosotros llevamos ya unos cuantos meses y sí, gracias a Dios, esperemos que siga así, no ha habido ningún problema. Realmente es verdad que hay que tener respeto a esta situación, pero yo creo que una cosa es el respeto y otra cosa es el miedo paralizante. Y yo creo que la palabra que Jesús repite mucho en este tiempo de Pascua es no tengáis miedo, no tengamos miedo. Sí respeto, sí precaución, sí todo lo necesario, pero el miedo que paraliza yo creo que a veces es perjudicial, nos acobarda. Muy bien. Bueno, pues ahora toca la parte a los materiales, ¿no? Para poder leer, acceder a ellos, cualquier persona que nos esté viendo y esté interesada, diciendo, bueno, yo quiero leer esos textos, quiero compartirlos, ¿qué tiene que hacer? Bien, lo primero es, estos textos están dirigidos a las personas que participan en los grupos creyentes de las parroquias, por tanto, se ha enviado a las parroquias o a los sacerdotes o a las personas que llevan esos grupos, a los responsables de los grupos, se les ha enviado ya el material, creo recordar, bien por correo electrónico o bien por correo ordinario. Aún así, dentro de la Diócesis de Santander, en el servicio bíblico, en el correo serviciobíblico@diócesisantander.com, ahí creo que también están colgados los materiales para aquellos que quieran descargárselo, lo pueden hacer pues, sin ningún tipo de dificultad y lo pueden hacer bien en grupo compartido si se acercan a las parroquias o bien de una manera un poco más individualizada. Pero más o menos ese es el proceso, el procedimiento. Los grupos que ya están conformados, ya es claro, ¿no? La forma de actuar que tienen. El que quiera trabajarlo individualmente, pues también, ¿no? Accediendo a la página web. Pero claro, lo ideal es compartirlo. O sea, yo quiero pertenecer a un grupo de lectura creyente y que tengo que ir a hablar con mi párroco, ¿no? Sí, ir a hablar con el párroco. Es verdad que la oración se puede hacer de manera más individualizada, pero la experiencia también me ha dado el hecho de que realmente es enriquecedor ver las aportaciones que las personas suelen hacer. De hecho, yo he aprendido mucho, por ejemplo, con los grupos de lectura creyente, yo he aprendido mucho con ellos, porque a veces me han hecho fijarme en matices que a mí se me escapan, a lo mejor por mi forma de ser o por la forma de vida que hay en un momento determinado, o por una serie de realidades concretas que configuran mi existencia diaria o cotidiana, a mí se me escapan detalles que a otras personas sí que les pueden decir algo más. Entonces, ese compartir la palabra de Dios, esa experiencia de vida para crecer juntos en la realidad de la fe, para dar respuesta y seguir trabajando en ese sí al proyecto que Dios tiene para nosotros y que ha confirmado en la alianza con Jesucristo, que nos llega hasta la vida eterna, hasta la resurrección, pues me parece muy, muy, muy interesante. Y bueno, pues, ¿cuál es la siguiente convocatoria? Porque después ya finaliza en Corpus Christi este plan. ¿Y cuál es el siguiente paso? A ver, pues un anticipo. El siguiente paso ya es en septiembre, si Dios quiere, Dios mediante, es en septiembre, y ahí empezaríamos con el ritmo normal. La idea es que todos los grupos se equiparen en su ritmo para poder empezar todos juntos un proyecto que a mí me ilusiona muchísimo, que es el tema de los salmos. Los salmos los citamos mucho en las Eucaristías, en las oraciones, y yo creo que si podemos meternos un poquito en profundidad en esa oración con los salmos sería muy interesante. Ese es el proyecto a partir de septiembre que duraría todo el curso siguiente. Por tanto, la convocatoria sería para ese proyecto y para esa realidad en septiembre. Vamos a ver si podemos llevarlo a cabo. Muy bien, Juan. Muchas gracias por tu aportación. Pues muchísimas gracias, es un placer, es un placer como siempre y nada, animo a los espectadores a que degusten la palabra de Dios y que se afiancen en esa resurrección de Cristo, porque digamos que lo que le ha sucedido a él, somos partícipes de esa realidad. Hoy leía en la oración que hacía esta mañana, leía una cosa muy bonita. Todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento son imágenes para que comprendamos mejor la realidad actual que tenemos. ¿Y cuál es esa realidad?
pues que si Cristo ha resucitado, nosotros somos partícipes de esa realidad. Venía a decir una frase muy bonita el texto, venía a decir algo así como, bueno, es algo sorprendente que uno pueda revivir de nuevo, escapar de la muerte para volver a morir, pero es mucho más fuerte, mucho más admirable el hecho de que Cristo en su resurrección nos haya abierto las puertas a nosotros para que nosotros también tengamos esa vida. Por tanto, yo creo que este es un pensamiento para profundizar en la fe, en nuestra vida creyente, que nos puede dar mucha fuerza, mucha vida, mucha energía, que eso es lo que Dios quiere, es el proyecto de Dios para nosotros. Claro, sí. Bueno, pues y recordando un poco también las palabras de don Manuel, que nos decía el otro día que Cristo ha vencido a la muerte, ha resucitado, y ahora tenemos la oportunidad de tener una experiencia, un encuentro con Él vivo, de una nueva esperanza, de hacer las cosas de nuevo, y yo creo que este proyecto de lectura creyente es ideal para tener ese encuentro con Cristo resucitado. Correcto, de hecho esa es la experiencia, y eso es lo que quieren proclamar los textos bíblicos. Los textos bíblicos al final quieren decir, oye, contempla, cree, celebra, vive, anuncia. Muchas gracias, Muy Juan. bien, muchísimas gracias a todos. Y a ustedes, pues también les agradecemos el estar otra vez aquí con nosotros, dejarnos entrar en sus casas, y esperamos verles en el próximo programa. Así que sigamos manteniendo esas normas de seguridad, de sanidad, y nos vemos en el próximo programa.